Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí video de nuevo y eso se debe a que han pasado muchas cosas. Primero y antes que nada quiero aclarar que el canal siempre tiene el enfoque de transmitir cosas que estén en el corazón de Dios. No hablamos por hablar ni buscamos temas por doquier para simplemente llenar un canal de videos. Siempre tenemos en nuestro corazón el deseo de transmitir lo que Dios quiere hablar a su gente, a su pueblo, y decirlo sin miedo, decirlo sin temor, decirlo con seguridad y decirlo con la certeza de que es Dios quien nos está guiando a hacer cada video. Y por esa razón es que lo hacemos. Este es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje para tú que te sientes parte del cuerpo de Cristo. De hecho, todos, si no la mayoría de mis mensajes son enfocados hacia allá, porque eso es básicamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero este más que los demás mensajes es un enfoque muy fuerte a aquellos quienes hacemos parte de ese cuerpo de Cristo y de esa comunidad cristiana que en este momento se encuentra encerrada en su casa y aquellos templos que no abren sus puertas aún. Recientemente la alcaldía habló acerca de los protocolos para la reactivación de la parte congregacional, por así decirlo, de lo que son los templos, las iglesias, los lugares de culto, y es una muy buena noticia, creo que nos debería alegrar a todos. Por supuesto, porque aunque haya muchos obstáculos en el camino, es un buen paso hacia el volver a reunirnos y a congregarnos como un solo cuerpo. Pero si hay algo que quiero recordarles antes que cualquier cosa es que este cierre de las iglesias no fue porque sí, fue todo planeado y planeado por Dios. Sí, Dios fue el que planeó este cierre, Dios fue el que hizo que las iglesias cerraran y nos fuéramos a la casa. Y hay una historia en la Biblia que habla de una situación bastante similar. El libro de Esdras habla de un pueblo llamado Israel, los judíos que se encontraban ahora bajo el imperio persa y bajo un rey llamado Ciro. Dios usa un tipo llamado Ciro, uno de los reyes más memorables y de los cuales más ha escrito durante las épocas. Era un rey persa del cual pues básicamente su gobierno era bastante inmenso, absurdo, abrupto, todo el tema. Pero además de esto, la palabra de Dios dice que Él despierta su espíritu y envía a Israel de nuevo a casa. Dios usa a un rey supremamente poderoso para enviar un pueblo a casa. Y hoy Dios está usando una pandemia supremamente fuerte para enviar a su pueblo a casa. El pueblo es enviado a casa, pero no con un propósito cualquiera. Tenían una misión específica y era levantar el templo. Era la primera cosa que debían hacer. Era lo más importante, levantar el altar, el templo y volver a hacer sacrificios antes que poner el pie en sus casas, antes que reconstruir, antes que dedicarse a la vida personal, antes que hacer dinero, antes que cualquier cosa se encontraba el hecho de levantar de nuevo el templo. Y saben algo, yo creo firmemente de parte de Dios que Él nos envía a casa para que volviéramos a levantar ese templo. Sí, volver a levantarlo porque resulta que la historia de Israel era bastante trágica en aquel entonces. Habían caído inicialmente a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fueron llevados y exiliados durante aproximadamente 70 años. A los 70 años había una profecía por Jeremías que afirmaba que ellos debían volver. Efectivamente, y como Dios nunca miente, ellos empiezan a volver en pequeños grupos desde el momento en que Dios toca y despierta el corazón de Ciro y empieza a devolver a los judíos a su tierra. Han pasado ya 3 meses de cuarentena, creo que vamos más o menos hacia el cuarto mes, si no estoy mal, no quiero hacer números, tengo pereza. Y como el pueblo de Israel tenía una misión, nosotros también la teníamos durante este tiempo y era elaborar altar en nuestra casa, restaurar esas relaciones rotas en familia. El altar de Dios es un lugar en el cual se presentan sacrificios. Es un lugar donde se mantiene vivo ese fuego de conexión con Dios, ese fuego que nos comunica con el Padre, ese fuego que nos limpia, ese fuego que nos edifica, ese fuego que purifica también y ese fuego que sobre todo se conecta directamente con la presencia de Dios. La pregunta básica es, tú y yo trabajamos en este tiempo en el restablecer el altar en nuestra familia, en buscar a Dios con nuestra familia, en orar, en leer su palabra, en orar juntos como familia. ¿Nos dedicamos a ello?
Pero infortunadamente muchos de nosotros lo que hicimos fue luchar para recuperar esa vida que la pandemia nos quitó, olvidando que Dios mismo fue el que puso la pandemia, así como puso a un rey súper poderoso hace miles de años llamado Ciro, puso una pandemia hoy día y la usa con sus fines, como él la quiere. Él, a través de esa pandemia, estoy seguro que ha hecho demasiadas cosas, pero una de ellas fue enviar su iglesia a la casa. Y no sé si durante este tiempo nos preguntamos o le preguntamos alguna vez al Señor cuál era el propósito de ese tiempo. Pero claro, llega el desespero, las responsabilidades, la crisis económica, las situaciones difíciles, padres que han perdido empleos, hijos en casa que ahora no tienen buenas relaciones familiares, y empieza la vida a ponerse difícil y olvidamos un versículo de la Biblia demasiado importante. Más busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Yo me pregunto cuándo fue la última vez que la palabra de Dios nos quebrantó, nos generó llanto, nos hizo un impacto en nuestro corazón tan fuerte que generó ese deseo insaciable de cambiar lo que estábamos haciendo mal. Pues así como nos pasa hoy día, le pasó al pueblo de Israel hace miles de años. El rey Ciro, además de enviarlos, no les envió solos, les envió con los recursos necesarios, con la madera, los materiales, la plata, el oro, todo lo que necesitaban para reconstruir el templo de la mejor manera. Y cuando el pueblo de Dios llega a Jerusalén, muy contento, se ponen manos a la obra, pero cuando la obra va avanzando, es como que sube la llama y se apagó. De repente, y cuando llegan profetas como Ageo y Zacarías, el templo está totalmente descuidado y las casas de las personas están construidas, la gente está comerciando, están vendiendo, haciendo dinero, buscando dinero para producir, para hacer arados, campos, dedicándose a sus casas y el templo de Dios está abandonado. ¿Abandonamos el templo de Dios en este tiempo o hicimos lo que Dios nos mandó a hacer? Si abren las iglesias, ¿seguiremos siendo los mismos o esta cuarentena verdaderamente habrá cambiado nuestros corazones y nuestras familias? Si tú y yo no trabajamos en la construcción de un templo en nuestro hogar, de un lugar de adoración a Dios, muy difícilmente vamos a valorar una relación viva con Dios. Porque sí, establecer una relación con Dios cuesta trabajo. El pueblo de Israel tenía que trabajar arduamente para reconstruir el templo, pero el resultado iba a ser una relación con Dios, iba a ser que Dios iba a cambiar sus corazones, iba a ser que Dios iba a restablecer su pacto y a dar nuevas promesas a su pueblo. Finalmente, y a oídos de todos, Esdras lee los rollos de la ley, lee la palabra de Dios y todos se quebrantan, sus ojos son abiertos, reciben de nuevo visión, piden perdón delante de Dios, se apartan de su mal y vuelven a reconstruir el templo, terminan la reconstrucción, hacen lo que deben hacer, pero no sin antes trabajar en esa relación con Dios. No digo que no estemos pasando por tiempos difíciles con mi familia, no se imaginan las que hemos visto en este tiempo, no se imaginan las necesidades que hemos tenido y las situaciones en las que nos encontramos que decimos cómo vamos a pagar o cómo vamos a sobrevivir este mes. Sin embargo, tratamos de que cada día que pasara pudiéramos buscar y adorar a Dios en familia. No es fácil, cuesta, pero es aquello que estoy seguro que Dios en este tiempo nos mandó a hacer a casa. Y ahora la pregunta es, ¿volveremos de la misma forma a la iglesia?